Hola, Quinto, ¿cómo andan? Lo que vamos a ver hoy tiene relación y continuidad con el tema anterior, ¿sí? Vamos a seguir viendo lo que son las relaciones de poder en los procesos socioculturales. Como ya vimos, dentro de cada mensaje, de cada discurso, ¿sí? De cada información que se le envía a las personas, tenemos que tener en cuenta dos cosas que ya las hablamos, ahora son para recordarlas. Primero, las condiciones en las que se produce ese mensaje y las condiciones en las que se lo recibe y reconoce, es decir, las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento, ¿sí? Y sabemos que esas condiciones van a variar según el contexto sociocultural en el que vivimos, el contexto económico, el contexto técnico, político, ¿sí? Es decir, que un mensaje que puede ser emitido en este momento, seguramente dentro de unos años no va a tener la misma repercusión o el mismo sentido, porque va a depender de los momentos que se vivan en ese preciso instante, ¿sí? Como nosotros que podemos escuchar mensajes o leer información o ver propagandas de cosas de hace unos años y no tienen el mismo efecto que tuvieron en ese momento porque estamos hablando de una sociedad, ¿sí? Y un público distinto y con distintas condiciones al momento en que ese mensaje se emitió, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos deducir de que ante un mensaje, ante un discurso, ante una información, existe un amplio número, es decir, que existen muchísimas maneras de interpretar ese mensaje, esa información. Hay un amplio número de lecturas que hacemos sobre algo que estamos escuchando, algo que nos envían, algo que estamos leyendo, ¿sí? Y va a depender, por ahí yo veo una propaganda y me gustó esa propaganda, no sé, doy un ejemplo, una propaganda de las de Quilmes, que son por ahí las de más impacto visual, por ejemplo, cuando sean los mundiales, que son las más conocidas, y puedo hablar con mis amigos de, viste qué buena que está la propaganda, si me gusta, si no, si causó algo en mí, si la acepto, si la copio y empiezo a cantar su canción, y por ahí ese impacto causó en mí, pero en uno de mis amigos me dicen, no, la verdad que a mí no me gustó, y la puede criticar de otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos, como decimos, tenemos opiniones distintas, ¿sí? Y gustos diferentes. Acá es donde aparece también lo que hablamos en la tarea anterior, que es el margen de maniobra y la capacidad crítica. Ante la información que me llega, esa capacidad que tenemos o que deben de tener todas las personas de criticar la información que se me da. ¿Para qué? Para no tomarla tal cual está y poder tener mi propio pensamiento, mi propia crítica, ¿sí? Y poder decir qué opino sobre eso. Con esto que estamos hablando, hay algunos escritores, autores que estudian comunicación y que en Gran Bretaña se pusieron a estudiar casos para ver cómo impactaban en la sociedad. Hay uno de ellos que se llama Fiske, que estudió el caso de Madonna, la cantante, en los años 80. Lo estudió porque era un fenómeno de impacto mundial, ¿no? Una persona que tuvo muchísimo éxito, pero que no solamente tuvo impacto en lo que era la música, sino también en la moda. En los años 80, además de que no tenía muchas críticas malas Madonna por cómo cantaba, porque muy por el contrario, todos reconocían su talento, pero sí por ahí la criticaban desde otro ámbito, que era por ejemplo, el tema de la ropa o de algunos videos que hacía, ¿sí? Sin embargo, en el público en ese momento que más tuvo repercusión, que fue en el adolescente, lo que hicieron estos adolescentes fue aceptar esa moda que Madonna traía y empezar a copiar, y muchas chicas se vestían así, ¿sí? O les gustaba imitar las canciones y filmarse, bueno, tuvo ese impacto positivo en algunos y, por ejemplo, el tema de esta moda y de esta ropa en otros impactos negativos, ¿sí? Es a través de esto que otro autor lo que hace es empezar a estudiar las distintas lecturas que se hacen de los mensajes. Y Stuart Hall, que ya lo nombramos nosotros y es con lo que van a trabajar ustedes ahora, hace lo que se llama las teorías de las lecturas preferentes y va a nombrar
a 3 lecturas, ¿sí? Que ustedes las van a explicar, pero me adentro un poquitito, que son la lectura dominante, la lectura oposicional y la lectura negociada, que tiene que ver con el rol que asume la persona que está de receptor de ese mensaje, los que tomamos el mensaje, y qué papel tomamos ante esa información que se nos está dando. Si esa información nos domina, si somos totalmente opositores a esa información o si negociamos en algunas cosas sí y en otras no, ¿sí? Así que la tarea que van a hacer va a tener que ver con estas lecturas y con unos temitas que continúan, pero que están todos relacionados con esto.